Hola profesora, mi nombre es Gaby Silva, vengo a hablarles de las máquinas eléctricas giratorias, en este caso de los motores de inducción, muy comúnmente llamado como motor de inducción jaula de ardilla, que es el que vamos a estar tocando el día de hoy. Y bueno, los motores de inducción sabemos que son uno de los motores más comunes a nivel industrial, ocupan casi el 80% del uso industrial por tres sencillas razones. La primera, que es un motor de bajo costo. Hacer de bajo costo nos facilita el poder adquirirlo en la empresa. Segundo, es de muy bajo mantenimiento, es decir, no requiere tanto mantenimiento permanente para poder seguir trabajando, y eso también es de bastante beneficio para el uso industrial. Y como tercero, es una máquina muy rugosa, rústica, que nos ayuda a nosotros, o su trabajo está diseñado precisamente para aguantar espacios físicos fuertes como las temperaturas, humedad, y eso le garantiza un buen rendimiento en la industria. Sabemos que las máquinas de inducción tienen unas características y como descripción tiene dos cosas importantes, que tenemos un cilindro hueco llamado estator, que viene siendo esta pieza que se ve aquí en esta imagen. Esto no es un motor de jaula de ardilla ni trifásico, pero es un motor bifásico que a igual forma sigue siendo un motor de inducción. Y bueno, pero tuve la idea de poner este ejemplo para que vean cómo es el estator. El estator está conformado por tres devanados que están separados entre sí, siendo integrados. Tiene unas láminas de metal de alta permeabilidad que nos permite mejor trabajo a la hora de generar el campo magnético y también evitar que las corrientes parásitas salgan del estator. Tiene también su segunda parte es la parte del cilindro fijo o cilindro o rotor, como también le podemos llamar. El rotor simplemente es esta pieza que se ve aquí. No, vuelvo y repito, no es una pieza jaula de ardilla, pero es un rotor. Está conformado, bueno, por una pieza de metal macizo que tiene ranuras y se acopla junto a lo que es el estator. Estas dos piezas son las que hacen realmente el funcionamiento de lo que es el motor, como de motor de inducción. Hay que agregar que también dentro del esquema del motor de inducción, el motor de inducción no posee carbones. Es un motor que trabaja, su función es un trabajo magnético, y también posee estas piecitas que las conocemos muy bien, llamadas anillos o rolineras o rolinas, como quieran nombrar dependiendo del fabricante, que es la que te permiten a ti que el motor o el rotor, en este caso, tenga mayor giro y tenga más fácil el giro. Esta pieza es importante, incluso su diseño particular. Una de las ventajas que tiene este motor es que, a posar en rolinera, no tiene tantos desgastes como los motores que trabajan con bocinas como esta. Entonces ya ahí tienes una ventaja bastante importante. Entonces, en el siguiente segmento hablaremos de lo que es el funcionamiento y cómo está constituido internamente el motor de inducción jaula de ardilla. Continuando con la explicación del funcionamiento y la descripción del motor de inducción, hay que tomar en cuenta una cosa. Habíamos hablado que es un motor que trabaja magnéticamente, y sabemos que si en este caso ponemos un cable, se le aplica o se pasa una corriente,
crea un campo magnético alrededor de ella. Sabemos que ese campo, si queremos obtener o determinar el sentido, podemos utilizar lo que normalmente llamamos la regla de la mano derecha. Ese efecto de campo magnético sucede igual internamente dentro del motor de inducción. Tenemos 3 devanados exactamente igual, separadas entre sí por 120 grados. Si se le aplica a esos devanados, a ese devanado estatórico, 3 tensiones equilibradas de la misma magnitud, desfasadas 120 grados, con que en ellas circularán entre los devanados 3 corrientes equilibradas. Cada una de ellas originará un campo magnético. No quiere decir con eso que el hecho de que yo le haya puesto 3 tensiones, el motor me vaya a arrancar. Existe otro efecto importante. Sabemos que es un motor trifásico de conexión tipo estrella. Va a suceder un efecto que se llama efecto de armadura o campo magnético de armadura. Sus siglas vienen siendo VAR. Y en el siguiente segmento explicaré qué función tiene el campo magnético de armadura. Ya habíamos hablado que cada corriente que circula por los devanados del estator va a crear un campo magnético o un respectivo campo magnético. Cada devanado, que son, como es un motor trifásico, son 3 devanados, el cual es fijo en el espacio y tendrá magnitudes variables en el tiempo. Es decir, que ese propio devanado va a estar en fase, va a entrar por su propia fase y finaliza en su propia fase en el sentido positivo para la corriente de fase. En este caso, la terminación de su campo magnético o la terminación del campo de armadura, cuyo vector de dirección será perpendicular al plano que contiene la bobina. Si colocamos, en este caso ahora, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, hemos hablado que inicialmente la fase 1 terminaba en 1 o 1', ahora va a ser 2, 2', 3, 3'. Se va a colocar en distintos instantes de tiempo. Esa combinación obtendrá lo que es un campo magnético de armadura, siendo la corriente de armadura equilibrada en sí mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que como cada magnitud es desfasada a 120 grados, al moverse, ellas van a variar en el tiempo. Entonces empezarán variando desde 0, menos 120 grados, más 120 grados constantemente para ejercer su movimiento. Los campos magnéticos que se originen en cada corriente de armadura, en este caso, como habíamos hablado de la sigla VAR, VRA, al transcurrir el tiempo, pasará de 0 a 90 grados respectivamente. Y en su campo magnético de armadura se habrá movido 90 grados eléctricos, especialmente en ese espacio, repitiendo en distintos instantes. Es decir, que cada vez que haya el movimiento va a ocurrir ese efecto. Y gracias a ese efecto de armadura es que pudiéramos decir que es una especie de bucle. Ese bucle es el que te genera a ti el movimiento rotatorio. Por eso que decimos que las máquinas de inducción es un motor de inducción que entrega energía
por el estator y sale energía mecánica por el rotor. Aquí con la explicación de lo que es el motor de inducción, habíamos comentado cómo eran las tensiones inducidas en los devanados, cómo era el efecto de armadura, cómo estaba constituido. Había que también aclarar una cosa con respecto al rotor o al eje fijo, que también le pueden llamar de esa forma, que él jamás va a tener la misma velocidad que la velocidad en la cual gira el campo magnético. Si este efecto ocurriese, no había tensiones inducidas en la barra del motor, es decir, que no se aplicaría lo que es la ley de Faraday. Ni habría campo magnético originado por dichas corrientes. Por lo tanto, no habría toque electromagnético. La máquina disminuiría su velocidad a la diferencia de velocidad. Esa diferencia de velocidad y la velocidad del campo magnético giratorio del rotor la denominamos como desplazamiento, y pudiéramos su letra o su sigla es la letra S. La velocidad del campo magnético la denotamos como NS, y velocidad del rotor como NR, que sería velocidad del rotor. El desplazamiento se mueve entre los dos valores extremos. Cuando el rotor está parado, el arranque, cuando el motor está parado, el arranque, donde la velocidad del rotor es igual a 0, el desplazamiento es igual a 1. Cuando la velocidad del rotor es igual al campo, lo cual ocurre poco pero muy cercano si el motor no tiene carga magnética acoplada, es decir, que no tiene una carga que le imponga un poquito más de peso o haga que el torque sea más fuerte, cuyo caso el desplazamiento sería 0. En el caso en el arranque máximo, de desplazamiento máximo, la diferencia de velocidad es máxima. Es máximo, por lo que las tensiones inducidas en las corrientes son máximas, están en un orden de 7 hasta 8 veces de la subcorriente nominal, mientras tanto el motor esté en vacío. Si las cargas mecánicas acopladas en el eje del rotor, el desplazamiento tendrá una fuerza o estará en 0. Las tensiones inducidas, así como las corrientes, tienden también a estar en 0. Entonces podemos determinar cómo es el comportamiento del desplazamiento, cómo sucede cuando trabaja en vacío, cómo sucede cuando trabaja con carga. Y tenemos que también decir que podemos decir que el motor de inducción tiene una similitud con uno no de sus hermanos, pero de sus familiares eléctricos, podemos determinarlo así, como es el transformador. Sabemos que el motor de inducción de alguna manera tiene aspectos básicos y su funcionamiento es parecido. ¿Por qué? Porque trabaja con dos circuitos. En este caso se aplica tensiones a los conductores, al estator primario, circula corrientes a sus devanados. Dichas corrientes crean campo magnético, induce voltaje y corrientes al rotor secundario, por lo que dice que el motor de inducción es un transformador con partes móviles.
Entonces es bastante interesante este aspecto. Aquí yo te mostraré una imagen del circuito equivalente, en la cual como pudiéramos decir cómo es su esquema eléctrico o su circuito equivalente. Entonces en el circuito equivalente verás un circuito referido al estator primario, donde verás que la resistencia 1 aquí veo la imagen, ya se la voy a mostrar. La resistencia 1 son las resistencias de la reactancia, la dispersión del estator, y por fase R2 y XD2 son las resistencias y las reactancias de dispersión. El rotor referido al rotor de fase, que sería en este caso XM, es la reactancia de magnetización RC, los parámetros de circuitales donde se refleja las pérdidas magnéticas. En conclusión, nos dimos cuenta cómo es el funcionamiento de dicha máquina, cómo es con su comportamiento, cómo podemos lograr tener energía eléctrica, energía mecánica a través del medio de inducción, y cómo qué ventaja nos permite este motor a nivel económico, a nivel de desempeño, que nos facilita mucho el trabajo del día a día. En el caso del ámbito laboral industrial, nos facilita mucho su comportamiento, hace que el trabajo sea más fácil, es decir. Y bueno, no me queda más nada que agregar, que esta ha sido toda mi exposición, y bueno, espero que la hayan disfrutado.